Humillada por años, Mariana salió una noche con una mochila pequeña, las manos llenas de miedo y un silencio que ya no le cabía en el cuerpo. La humillación había sido la compañía más constante de su vida. Comentarios punzantes, miradas que restaban, la manera en que su madre, Antonia, señalaba cada error como si fuera un expediente interminable de vergüenzas. En la cocina, entre platos a medio lavar, una frase desarmó lo que ella había intentado sostener en pie durante años. «Nunca fuiste buena para nada», dijo Antonia, con esa voz que no pedía respuesta, que juzgaba y borraba. «Lo único que sabes es trabajar para otros». Esa noche, esas palabras se quedaron en la garganta de Mariana como una losa. No hubo golpes, no hubo gritos que sacudieran la casa. Hubo un lento menosprecio que la acostumbró a encogerse. Había aprendido a transigir, a sonreír cuando le pedían más, a pedir perdón por existir. Pero el desprecio tiene un peso cruel. Transforma la propia casa en una prisión. Mariana había crecido pensando que su valor se medía en la utilidad que ofrecía. Por las mañanas, antes del amanecer, salía con el uniforme gris de la fábrica, con las manos ásperas de quien hace trabajos que nadie ve. Por las noches, regresaba con las manos más cansadas aún, para escuchar que lo que ella soñaba no merecía nada. Ni tiempo, ni respeto, ni siquiera una voz que la defendiera. Había intentado hablar, pedir espacio, reclamar un poco de cariño. Cada intento se convertía en una táctica para evitar otro reproche. Se volvió silenciosa, metódica. Limpiar la casa, lavar la ropa, hacer la comida, sonreír en las visitas y guardar las pequeñas derrotas en una caja imaginaria, hasta que se volvió insoportable. Los pocos billetes que guardaba eran un secreto. Lo aprendió casi de niña. Si uno dependía de la voluntad ajena, era fácil volver a perderlo todo. Por eso abrió una pulcra cuenta en la que ingresaba parte de su salario, sin decir nada. Lo llamaba mi reserva, aunque no se atrevía a nombrarla ni en sus pensamientos. Cada moneda escondida era un pulso que le decía: puedes huir, puedes construir algo que no te quite la dignidad. Esa pulcritud fue su salvavidas la noche que decidió irse. No hubo dramatismo. El equipaje era más bien una colección de años comprimidos, 2 cambios de ropa, un par de zapatos, una fotografía vieja donde todavía sonreía sin miedo. Cerró la puerta con cuidado, como quien intenta no hacer ruido para no despertar una atmósfera que ya no es suya. Caminó por la calle con el bolso pegado al cuerpo, y la ciudad, tibia de noche, la miró pasar sin saber que uno de sus habitantes se desprendía de una vida que no le pertenecía. Antes de irse, buscó a Dalva. Dalva era la compañera de turno en la fábrica, la mujer que no hacía preguntas inútiles. Tenía las manos finas para arreglar entuertos, el humor áspero y la mirada de quien no tolera la pena ajena. Cuando Mariana apareció en su caja de herramientas, no hubo dramatismo. Dalva la miró y, como quien aligera un trasto pesado, le ofreció una sola frase: si te vas, no vuelvas a permitir que te hagan pequeña. No fue consejo, fue una obligación fraterna. Dalva le prestó un pequeño mapa de lugares donde podría quedarse una temporadita y un número de teléfono de alguien que conocía en el pueblo del valle. Un caserío donde había casas viejas, gente trabajadora y, según Dalva, una hacienda que pertenecía a la familia de Mariana desde hacía generaciones. Dalva hablaba poco de la familia de Mariana. Sabía que había sombras allí, pero también sabía que a veces lo que necesitas es un lugar que te recuerde que fuiste alguien distinto alguna vez. El viaje fue largo y lleno de retazos. El autobús cruzó lomas y ríos, y Mariana contó las paradas con la respiración contenida. Había un extraño alivio en no tener que regresar a la casa donde su voz había sido aplastada. Cada kilómetro le devolvía un poco de dignidad. En sus manos, el archivo de su vida se reducía a una foto, una bolsita con monedas y un papel donde alguien, hace años, había anotado a lápiz unas coordenadas y un nombre: Hacienda San Lorenzo. No estaba segura de que la herencia fuera real. Apenas recordaba las historias lejanísimas que su abuela contaba, entre recetas y dichos. La idea de una casa vasta, con columnas y jardines, parecía pertenecer a otra época. La noticia llegó de forma que a Mariana le pareció surrealista. Una carta, enviada por mensajería, con la rúbrica de un notario de la ciudad. En el papel,
sin rodeos, comunicaban que ella era la heredera de la hacienda San Lorenzo, una propiedad que había pertenecido a su familia desde el siglo pasado. La carta explicaba algo de burocracia, nombres de abogados y el contacto de un pariente lejano. En su corazón hubo una mezcla de incredulidad y una chispa que, por primera vez, no fue miedo, sino posibilidad. La hacienda estaba a 2 horas en coche desde el pequeño pueblo. Llegar fue como atravesar un velo. La carretera se angostó, los árboles crecieron hasta formar túneles, y el aire se llenó de un olor a tierra y a vegetación. Cuando su auto dobló la última curva, la imagen apareció como una pintura olvidada. Columnas majestuosas, balaustradas corroídas, una fachada que recordaba a una casa de antaño con promesas de esplendor. Pero el esplendor, ahora, estaba emborronado por el abandono. Manchas de humedad, esculturas con musgo, ventanas que habían perdido sus cristales. Las jardineras, que una vez fueron formales y geométricas, parecían ahora ser parte de una jungla desordenada. Las grandes puertas de madera, antes imponentes, estaban cuarteadas. Apenas se detuvo, un silencio se posó sobre la hacienda. No era el silencio confortable de un lugar en paz. Era un silencio que hablaba de años de olvido. Mariana permaneció unos minutos en el auto, observando, notando cómo su pecho latía con la mezcla de ansiedad y asombro. Era suyo, decía la carta, pero la palabra suyo pesaba diferente. Era la posibilidad de construir, sí. También el reto de mantener algo que había visto mejores tiempos. Los primeros días en la hacienda fueron una sucesión de descubrimientos desnudos, cajones llenos de polvo, telas amarillentas, retratos con miradas serias, un piano que no se atrevía a sonar. Mariana caminaba por las salas con las palmas abiertas, como quien quiere tocar la historia y no sabe cómo hacerlo sin romperla. Dormía en una habitación con cortinas pesadas que dejaban entrar fragmentos de luz. Al principio, cada tarea era un ejercicio de supervivencia. Arreglar goteras, barrer el patio, comprar bombillos para los pasillos. El trabajo físico que ella conocía bien en la fábrica se recicló ahora en martillazos, pintura, lijas y paciencia. Cada clavo hundido era una oración no pronunciada. Con el paso de las semanas, la rutina le dio algo que no tenía desde hacía años: un ritmo propio. La temprana luz de la mañana la encontraba desempacando, barriendo, ordenando. Había noches en que el frío atravesaba las viejas paredes y la soledad mordía, pero en el día la hacienda empezaba a dar señales de vida. Un claro en el jardín, una ventana sin vidrios pero con marco nuevo, una puerta que ahora cerraba con menos quejas, pequeñas victorias que alimentaban su espíritu. Los vecinos del valle empezaron a mirarla con curiosidad. Algunos le lanzaban saludos tímidos, otros la observaban como quien examina a alguien que llegó por azar. Fue a una de esas mujeres del pueblo a quien la presentaron como Dalva. En realidad, Dalva había recomendado el lugar a Mariana. Pero aquí se encontró con una versión más asentada. Una mujer con delantal, manos fuertes y palabras directas que decía las cosas sin maquillaje. Dalva le dio algunos contactos, alguien que sabía de carpintería, otro que podría ayudar con la herrería, y alguien más que conocía la historia de la hacienda. Conversaron en la pequeña tienda del pueblo, frente a una taza de café que olía a madera quemada. Dalva, con su experiencia, miró a Mariana y le dijo: «Los lugares viejos guardan más que escombros, guardan memoria. Si vas a quedarte, no pienses que vas a arreglarlo todo de golpe. Piensa en plantar algo que dure». Mariana comprendió que la recuperación sería lenta. Lo que Dalva proponía era hermoso y duro: plantar raíces donde todo parecía marchito. Empezó a convocar ayuda de vecinas, a barajar presupuestos, a vender alguna cosa que tenía de su vida anterior para comprar materiales esenciales. Cada conversación con extraños volvió a ensanchar su mundo. Ya no era la mujer que solo servía en la cocina de otra persona. Aquí, sus manos eran útiles para construir su propia dignidad. En una mañana fría, mientras repasaba una lista de materiales en un cuaderno de tapas rotas, escuchó pasos. Alguien arrastraba una escalera por el patio. Apareció un hombre joven, de manos curtidas y sonrisa fácil, con una gorra ladeada y una lona enrollada al hombro. Se presentó como Bruno. Tenía la habilidad de aquel que arregla lo que otros creen ya perdido.
Antes de que Mariana pudiera decir algo, él ya había observado la pila de madera, las ventanas rotas y la estructura que pedía manos firmes. «Vine por la compra de unos maderos», dijo Bruno con voz templada. «Este lugar necesitaba a alguien como vos para verlo de nuevo». Había en su mirada una mezcla de sinceridad y cálculo que a Mariana no le permitió relajarse del todo. Bruno ayudó sin preguntar demasiado. Levantó vigas, ajustó bisagras, sopló el polvo de una escalera que crujía con menos alma. Trabajó con eficacia, y su presencia alivió la carga por un rato. Las conversaciones con él eran medidas. Hablaba del trabajo, de la historia de la hacienda, de detalles que mostraban conocimiento. Cuando mencionó, casi de paso, que los papeles debían cuidarse porque la tierra tenía valor, lo dijo con la tranquilidad de quien maneja asuntos cotidianos, no con alarma. «Es fácil que alguien aparezca y te diga que te ayuda con los papeles», comentó Bruno una tarde mientras encajaba una rueda en un carro. «Tené cuidado. Algunas manos ayudan con las herramientas, otras con la escritura». La frase quedó colgando en el aire como un aviso. Mariana asintió sin mostrar demasiado. No quería pensar en la posibilidad de que su sueño fuera usurpado. No porque desconfiara de todo, sino porque había aprendido que la confianza no se otorga gratis. Hay que ganarla. Bruno, por su lado, siempre volvía con soluciones prácticas. ¿Dónde comprar listo el material? ¿Quién podían prestarle una escoba más resistente? ¿Cómo hacer que una puerta atascada volviera a cerrar? Su ayuda era tangible, y en cada acción iba tejiendo una relación que, para Mariana, era el primer hilo de compañía desde su huida. Los vecinos aceptaron al hombre con curiosidad. Algunos le ofrecieron café, otros lo miraban como se mira a los recién llegados, entre abierta desconfianza y la gratitud por tener a alguien que trabajaba a buen ritmo. Bruno hablaba con la naturalidad de quien no busca permiso para ser útil. Sonreía fácil y, sin embargo, había momentos en que sus palabras eran medidas en otra dirección. «La hacienda tiene potencial», dijo una vez, observando los frisos quebrados a la luz del atardecer. «Algún día esto podría volver a ser lo que fue». Mariana sentía que la opción de reconstruir ya no era solo un sueño infantil. Era una causa en la que volcaba sudor y algunas noches de pensamiento interminable. Sin embargo, la semilla de duda que Bruno había dejado con la mención de documentos empezó a crecer en su cabeza. No era paranoia, era prudencia. Hizo lo que hacía siempre. Tomó nota mental y observó. La ambivalencia en la voz del hombre, la manera en que hablaba del valor de la tierra como si fuera una promesa, le despertó la necesidad de saber más. En las siguientes jornadas, mientras las tablas encontraban su lugar y los jardines devolvían un hilo de orden, Mariana empezó a buscar respuestas. No se trataba de desconfianza irracional, era su nueva manera de proteger lo que empezaba a llamarse hogar. Con cautela, preguntó a Dalva sobre regulaciones y procesos, y ésta le respondió con la misma prudencia con la que había dicho que no iba a hacer drama. «Si algo es tuyo y hay papeles, no lo dejes en manos de cuentos», le dijo Dalva. «Hace lo que se tenga que hacer en el registro. No te fíes de atajos, que suelen ser trampas». Las palabras de Dalva le dieron una dirección: averiguar, sin depender de nadie, cómo estaba la situación legal de la hacienda. Pero había un problema práctico. Los días estaban llenos de tareas físicas y la burocracia quedaba en segundo plano, como una sombra que bosteza. La vida de la hacienda exigía atención inmediata. Una pared que se caía a pedazos, un pozo que pedía limpieza, una cocina que necesitaba recuperación. Aún así, la semilla de duda no se fue. Un día, mientras organizaba la vieja biblioteca, encontró un sobre sellado, escondido entre cobertores, con su nombre escrito en una caligrafía conocida. Era la letra de su abuela. Dentro, había cartas antiguas, recibos con notas, y una fotografía donde la hacienda se mostraba en su esplendor. Glins y fuentes. Gente elegantemente vestida, la fachada limpia y orgullosa. En el reverso de la foto, en tinta que se había desvanecido, había una nota: «No dejes que te quiten lo que nos costó». La nota resonó con una fuerza inesperada. La abuela había sabido, tal vez, que la familia no siempre cuidó lo suyo como debía. Mariana sostuvo esa fotografía como si fuera una guía. Al caer la tarde, Bruno se acercó con un cuaderno.
Traía una lista de materiales y una propuesta de trabajo conjunto. Le ofrecía mano de obra y un compromiso por escrito, algo que sonara profesional. En el papel, entre números y costos, había una cláusula que hablaba de gestiones para agilizar documentos en trámite. Bruno lo presentó con naturalidad, sin dramatismo. Mariana leyó y sintió cómo el corazón le pedía claridad. No conocía los tecnicismos y por eso pidió tiempo para pensarlo. «No quiero apresurarme», dijo. «Necesito estar segura de todo». Bruno asintió y respondió con calma. «Lo comprendo. Yo solo quiero ayudar». Hubo un silencio. La tarde caía y las sombras de las columnas se alargaban como dedos que apuntaban a un pasado que estaba todavía por reconstruir. Mariana tomó la propuesta, la metió en un cajón y esa noche durmió con las manos tensas. En la oscuridad, la duda se mezcló con un curioso alivio. Tener ayuda era indispensable, pero la ayuda nunca debería costarle su libertad. A la mañana siguiente, mientras limpiaba un corral con manos que ya no temblaban tanto, vio a Bruno hablando por teléfono con gesto apurado. Se acercó y, por accidente, oyó un fragmento que la hizo detenerse. Palabras como firma y velocidad, pronunciadas con un ritmo que no hablaba de prudencia, sino de urgencia. No escuchó suficiente para armar un juicio. Solo oyó lo necesario para que una alarma hiciera eco en su cabeza. Decidió que era momento de no dejar nada a la intuición. Si la hacienda tenía documentos, quería verlos. Si había tratos, quería conocerlos. Antes de confrontar a nadie, quiso tratar con la autoridad que, en el pueblo, guardaba los registros de propiedad, la oficina del registro, un lugar gris donde las cosas se decían en papel y sellos. No porque creyera que allí le darían respuestas rápidas, sino porque quería una constelación de hechos en la que apoyarse. Sería prudente, pensó. Sería su siguiente movimiento. Esa tarde, cuando el sol quemaba la parte de los techos que ya estaban pintados, Mariana cerró su cuaderno de tareas y miró la entrada principal de la hacienda. Había un murmullo en el aire, como si los muros respiraran lo que estaba por venir. Caminó hasta la cerca y, de repente, tuvo la sensación de que su historia estaba cobrando forma a cada paso. Las cajas que empacó por la noche, las monedas escondidas, el encuentro con Dalva, la carta del notario, las manos de Bruno. Todo confluyó en una certeza nueva. Una mezcla de miedo y libertad que la movió hacia la carretera, hacia la oficina del pueblo donde esperaría respuestas que no se sabían todavía si serían tranquilizadoras o requerirían más batalla. No era una decisión impulsiva. Era la lógica de quien ha aprendido a no regalar la confianza. Y mientras el auto avanzaba, la hacienda quedaba a sus espaldas, con sus sombras y su promesa de reconstrucción, esperando. El auto avanzó por la carretera polvorienta mientras el sol bajaba y la hacienda quedaba atrás. Una silueta de columnas y sombra que prometía respuestas y, quizá, nuevos problemas. Mariana apretó el volante con las manos que ya no temblaban como antes. Había un fuego calmado en su pecho. Llegó al pueblo con el cuaderno de tareas en la guantera y la foto vieja de la hacienda en la mano. La oficina del registro estaba en un edificio bajo, de paredes deslucidas, con una puerta de madera que crujía como las puertas de San Lorenzo. Dentro, el aire olía a papel y a café recalentado. Mariana se acomodó en la fila, escuchando el murmullo de nombres y sellos como si fueran latidos ajenos. Cuando por fin llegó su turno, se encontró frente a un funcionario de cabello canoso y gafas pequeñas, que miró la carta del notario con respeto y cierta curiosidad profesional. No dijo mucho al principio, dejó que ella hablara. Mariana explicó con palabras medidas que había recibido la notificación de la herencia y que necesitaba saber, en términos generales, cuál era el estado de la hacienda. No pidió atajos, no pidió milagros, pidió información, claridad y que le indicaran si había movimientos extraños. El hombre la escuchó con la atención de quien ha visto más de una historia repetida. «No puedo dar asesoría legal aquí», dijo el funcionario con una voz que quería ser cautelosa, «pero sí puedo decirle que los registros muestran movimientos. No siempre son malintencionados, a veces son confusiones familiares, otras, indicios de que alguien busca acelerar asuntos con promesas que no se cumplen. Si prefiere, puedo revisar el expediente y decirle qué constancias hay». Mariana asintió.
El hombre abrió un archivo polvoriento, leyó nombres, fechas. Sus dedos corrían por las páginas con la lentitud de quien teme encontrar algo que comprometa a otro. Sacó un sobre plastificado con una fotocopia y la deslizó hacia ella. No era la copia del título original. Eso estaba aún en trámite. Era una anotación, un papel con un sello menos oficial y una nota manuscrita que mostraba interés en agilizar gestiones. Había un nombre a lápiz que le resultó familiar. El nombre de Bruno no estaba explícito, pero sí había referencias a una tercera persona que ofrecía facilitar firmas y buscar puentes para cerrar el asunto. El funcionario miró a Mariana con la gravedad de quien sabe que la buena voluntad puede convertirse en dependencia. Le digo esto sin dramatismos, añadió. Cuando alguien menciona facilitar o agilizar con ligereza, conviene encender las alarmas. Los papeles se mueven con cuidado. Los trámites pueden ser lentos, pero la prisa a veces es una forma de esconder cosas. Mariana respiró hondo. No había pruebas terminantes en ese momento. Solo indicios y una copia que sugería que alguien había intentado introducir atajos en la historia. No eran detalles jurídicos. Eran sombras que bastaban para encender su prudencia. Agradeció la atención del funcionario y salió de la oficina con el sobre plastificado en la mano, sin hacer ruido, como quien no quiere atraer miradas. En el estacionamiento, apoyada contra la chapa del auto, dejó que las palabras del hombre se filtraran. Prisa, puentes, facilidades. Todo ello coincidía con las frases que había oído de Bruno semanas atrás, esas menciones que ahora le parecían menos inocentes. Antes de irse del pueblo, decidió pasar por la pequeña tienda donde Dalva hacía compras y se sentó a tomar un café con la mujer que había sido una brújula desde el principio. Dalva escuchó la historia y miró el sobre con calma. No habló de juicios, habló de la vida. Hay gente que ayuda porque le sale del corazón, dijo Dalva con su voz áspera. Y hay gente que ayuda porque ve una puerta abierta. Vos sabés cuál sos vos, Mariana. No te dejes llevar por la prisa ajena. La frase fue un alfiler que consolidó la decisión que ya se agitaba en Mariana. No permitiría que nadie apagara su fuego a cambio de favores. Volvió a la hacienda con la cabeza clara y una determinación nueva. Protegería el lugar con sus manos y con su cabeza. Pediría ayuda, sí, pero sabiendo con quién la pedía. Guardó la fotocopia en su cuaderno de tareas y empezó a planear pasos inmediatos. Ordenar copias de los papeles que tenía, hablar con vecinos que conocieran la historia larga de la hacienda, y mantener por un tiempo una distancia prudente con quienes, sin pruebas, mostraran demasiada ansia por hacer las cosas rápido. Esa misma tarde, cuando la luz bajaba y las sombras de las columnas se alargaban, Bruno apareció en el patio con una carretilla. Traía un termo de café, y su voz, como siempre, era templada. «¿Cómo te fue en el pueblo?», preguntó, dejando la carretilla al lado de la herrumbre. Mariana lo miró con la calma de quien no se deja llevar por la sorpresa. «Fui al registro», dijo. «Hablé con un funcionario. Me mostraron unas anotaciones. Alguien habló de agilizar trámites. ¿Sabes algo?». Bruno ensayó una sonrisa que no llegó a los ojos. «Conozco a gente», respondió. «A veces eso ayuda. Yo solo dije que podía ayudar con los papeles porque no quería que nadie viniera a decirnos cómo hacer las cosas». Mariana le mostró entonces la fotocopia. La placa del silencio quedó tendida sobre la mesa como un paño. Bruno observó el papel. Su mandíbula se tensó. Había en sus manos la misma caligrafía con que había escrito la lista de materiales hacía semanas. No fue una prueba contundente, pero era suficiente para que su excusa vacilara. Él buscó palabras que mitigaran la evidencia como quien intenta detener la marea. «¿No entendés?», dijo, con voz que intentaba ser explicativa. «Yo quería ayudarte. Conocí a alguien que decía poder acercar soluciones más rápidas. Pensé que sería bueno. No había mala intención. Solo quise que no perdieras la oportunidad de hacer esto». Mariana lo miró largo rato. Sintió la irritación que no es rabia, sino claridad. No quería convertir aquello en una escena dramática donde uno gritaba y el otro justificaba. Prefería la verdad austera. «No quiero a alguien que piense por mí», dijo. «Quiero manos que trabajen. Y claro, una cabeza que me diga cuando algo huele mal».
Vos llegaste con un martillo y te quedaste con un papel. Me ofreciste una ayuda que podía costarme más que la reparación de una puerta. Bruno retrocedió un paso, como si el golpe fuera de sorpresa. No pensé que se interpretaría así, susurró. Yo no quería nada malo. Su voz trató de ser humilde, pero la duda ya no era solo de Mariana. Había quedado sembrada entre ambos, una distancia que el trabajo en la carpintería no resolvía. Ella hizo lo que debía. Le pidió que recogiera sus cosas y que, por favor, se abstuviera de hacer gestiones en su nombre. Le ofreció que se quedara como trabajador remunerado si aceptaba normas claras, transparencia, no intermediarios, y ante cualquier gestión, hablarlo antes con ella. Bruno titubeó. La oferta era una forma de medir su honestidad. No era una acusación, era una condición. Finalmente, asintió. Tomó sus herramientas, dejó el termo en la mesa como una rendición y se fue sin alzar la voz. Mariana vio su espalda alejarse con la extraña mezcla de alivio y nostalgia que deja la ruptura de una confianza incipiente. Esa noche, mientras clavaba una tabla en la cocina vieja, recordó la foto en la que su abuela había escrito: «No dejes que te quiten lo que nos costó». Las palabras parecían ahora una consigna: proteger lo propio con la claridad de quien ama. A la mañana siguiente, decidió que no bastaba con la prudencia. Había que construir redes a su alrededor, una comunidad de personas confiables con quienes hacer crecer la hacienda sin depender de atajos. Los meses siguientes se deslizaron entre jornadas largas y pequeños festejos de progreso. La restauración no fue una línea recta, fue un camino de altibajos que contó con manos amigas y con días en que la soledad golpeaba con fuerza. Dalva se convirtió en una presencia constante. Llegaba temprano con una olla caliente y una lista de cosas prácticas. Trajo además a Rosa, una mujer del pueblo experta en tapicería, que limpió los divanes cubiertos con telas viejas y los devolvió al salón como si les devolviera la memoria. Aparecieron también un carpintero llamado Mateo, que conocía la madera de las casas antiguas, y un herrero, Ernesto, que reparó rejas y bisagras con esa paciencia contundente de quien ha trabajado toda la vida con fuego y metal. Cada tarea traía consigo una conversación breve, un consejo y un gesto que, en conjunto, fueron tejiendo algo más valioso que la propia restauración: la sensación de pertenecer. En las mañanas Mariana se levantaba antes del amanecer, prendía el fuego en la cocina para calentar agua, y mientras las primeras luces lavaban la fachada, se dedicaba a pequeñas cosas: preparar la lista del día, atender una llamada de un proveedor, ir al pueblo a comprar una herramienta. En las tardes, cuando la luz era perfecta para la pintura, se subía a la escalera con un pincel en la mano. Pintar era más que estética, era ordenar el mundo a su manera. Los días de trabajo duro venían con noches que exigían temple. Había noches de lluvia donde el techo goteaba y la desesperación podía prenderse. Otras, frías y claras, en las que se sentaba frente al piano cubierto con una sábana y se permitía recordar sin culpa. El trabajo físico se volvió una forma de oración. Cada clavo, cada lijada, cada planta puesta en línea cumplía la intención de devolver dignidad. Y la hacienda, que al principio parecía una ruina con reminiscencias de grandeza, empezó a mostrar costras nuevas. Un pasamanos barnizado, un corredor con loseta nueva, una fuente que volvió a salpicar agua tímida. El pueblo observaba con más respeto cada semana. Hombres que antes pasaban indiferentes, ahora se ofrecían para traer arena o para cuidar la cisterna. En uno de esos días intensos Bruno volvió. No lo hizo con prisas ni con gestos grandilocuentes. Apareció con una bandeja de empanadas como quien trae una tregua. Traía las manos sucias y la mirada que todavía insinuaba culpa, pero también un deseo de reparar. Mariana lo miró. Había en él una mezcla de voluntad y necesidad. Le permitió quedárselas con una condición simple y firme. Si quería trabajar, lo haría dentro de reglas claras y con transparencia absoluta respecto a cualquier gestión que implicara papeles o dinero. Bruno aceptó, y al principio, su presencia fue de ayuda sincera. Reparó tejas caídas, levantó muros pequeños y enseñó a algunos jóvenes del pueblo el oficio. Su trabajo era real, su compañía útil. Pero Mariana no bajó la guardia emocional.
Observaba cómo se movía entre la gente, cómo hablaba de la hacienda como si la hubiera imaginado él mismo desde siempre, y mantenía una distancia prudente. Había días en los que pensaba que la gente cambia, otros, que las intenciones pueden transformarse con necesidad. No buscó venganza ni dramáticas escenas. Buscó constancia, y la constancia habló a su favor. Mientras la restauración avanzaba, la hacienda comenzó a transformarse en algo que no era ya solo un recuerdo. Pasó de un lugar del pasado a un presente con sentido. Se plantaron rosales que, con paciencia, empezaron a dar brotes. Se abrió una pequeña huerta detrás de la cocina donde Dalva plantó hortalizas que alimentaron a quienes trabajaban. Mariana aprendió nombres de plantas que su abuela le susurraba en la foto. La fuente retomó la corriente de un hilo de agua. Los niños del pueblo descubrían con asombro las aves que regresaban a los aleros. Los viejos retratos en la sala recuperaron su dignidad al ser limpiados y enmarcados con cuidado. Cada elemento restaurado era una decisión de amor hacia su propia historia. Al pasar los meses, emergieron pequeñas crisis que probaron la fortaleza de Mariana. Un día, durante una tempestad, la vieja claraboya cedió y la lluvia dejó marcas profundas en el salón principal. Fue un golpe duro, materialmente costoso y emocionalmente agotador. Sin embargo, no fue una derrota. Convocó a la gente, organizó una colecta modesta entre vecinos del pueblo y, con la ayuda de Ernesto y Mateo, logró reparar y reformar la cubierta. No hubo lujos, hubo disciplina, solidaridad y sobre todo trabajo constante. Ese episodio se quedó en su memoria como la prueba de que la hacienda no se reconstruía con dinero ajeno, ni con prisa. Se reconstruía con historias compartidas. La presencia de Bruno se volvió más compleja con el tiempo. Hubo momentos en que él mostraba un interés genuino en cuidar el lugar como si fuera suyo. Otras veces, sin embargo, surgían frases que la pincharon. Comentarios sobre la revalorización de la tierra, sugerencias de aprovechar recursos. Mariana, que ya no era la joven que aceptaba cualquier mirada ajena, lo enfrentó con preguntas directas. No le gritó. Preguntó, ¿qué buscas realmente aquí, Bruno? Le dijo una tarde, mientras pintaban la verja. Él se detuvo, dejó el pincel y la observó con sinceridad. No sé si puedo decirlo de otra manera, respondió. Me gusta este lugar. Me gusta cómo trabajas. Quiero ser parte. Pero también me preocupa la realidad. Este sitio vale, y a veces la gente viene con planes que no son generosos. ¿Y vos? Insistió Mariana. ¿Querés construir algo o sacarle provecho a lo que se construye? Bruno bajó la mirada. Había en su rostro una mezcla de deseo y derrota que lo hacía humano. No era un villano. Era un hombre con ansias que necesitaba dirección. Mariana, en lugar de juzgar, marcó límites claros. Si quería quedarse, respetaría las reglas. Cualquier movimiento que implicara documentación o representación solo se haría con su consentimiento explícito y registrado. Bruno aceptó. Fue la prueba final para su permanencia, transparencia y respeto. El tiempo, que es el mejor corroborador de las intenciones, hizo lo suyo. Con el pasar de las estaciones, la hacienda fue mostrando cada vez más signos de haber sido merecidamente recuperada. La primavera trajo a los rosales en flor. El verano, fiestas pequeñas en el patio donde vecinos llevaron platos caseros. El otoño, una feria de reparación donde los artesanos del pueblo montaron mesas para ofrecer sus oficios y recaudar fondos para el mantenimiento. El invierno, noches de leña y un calor humano que hacía que los sonidos de la casa parecieran aplausos. Mariana ya no sentía el peso de los años de humillación como una cadena. Lo sentía como una memoria que la había moldeado y que, ahora, ella podía honrar con dignidad. Fue en una de esas tardes templadas, varios meses después, cuando Antonia regresó. La mujer que la había humillado durante años, apareció en la vereda con la mezcla de alguien que teme y al mismo tiempo busca amparo. Venía con la ropa gastada, el rostro más suave por la edad y por el reconocimiento del propio error. Mariana la vio desde la puerta. Su madre caminó como quien arrastra una historia grande pero vacía de excusas. No hubo teatro ni dramáticas conversaciones públicas. Antonia se acercó en silencio, con la mirada baja, y se quedó parada frente a la escalera principal. Mariana,
dijo, con una voz que costaba reconocer como la misma que había dejado bofetadas de palabras en su memoria. Vine a verte. No vine a pedir que vuelvas a lo de antes. Solo quería decirte que lo siento. No supe ser otra cosa. Mariana la miró con la calma de quien ha aprendido a poner límites. Podía sentir la tentación de soltar todo lo que tenía dentro. Años de reproches, silencios, noches solas. Sin embargo, eligió hablar con la sobriedad de quien no se deja arrastrar por las heridas cuando se busca una reparación. Siento que viniste, respondió. No me pediste permisos antes, no me criaste a pedir perdón, pero la culpa no repara. La actitud sí. Si querés acercarte, te pido una cosa. No vuelvas a convertirme en objeto de tus exigencias. Si nos vamos a permitir un vínculo, que sea con respeto. Antonia dejó que las palabras cayeran. Hubo una pausa larga, como si la vida tuviera tiempo de readaptarse a una posibilidad nueva. Finalmente, se arrojó a un llanto bajo, que no era de manipulación, sino de remordimiento. Mariana la invitó a entrar a la cocina. Le puso un plato de sopa y le ofreció una silla en donde sentarse. No fue una sonrisa complaciente. Fue un gesto humano de quien sabe que la vida da segundas oportunidades, pero no olvida ni entrega la propia autonomía. La reconciliación fue un proceso lento. Antonia asistió a algunas jornadas en la hacienda, primero en silencio, luego con manos que, tímidamente, empezaron a ayudar a rastrillar hojas o a limpiar un corredor. Mariana le ofreció tareas pequeñas: hervir agua, ordenar utensilios, cuidar la huerta un rato. No le devolvió la casa, ni le dio privilegios, pero sí le permitió estar cerca con límites claros. Con el tiempo, la madre mostró un arrepentimiento que se sostuvo en acciones. Dejó de opinar sobre cada decisión, ayudó en lo que se le pedía y aceptó un rol de visita más que de propietario moral. Para Mariana, el perdón fue un acto de grandeza, pero no fue ingenuidad. Perdonar no significó renunciar a su paz ni volver a la dependencia. Mientras la familia, en nuevos términos, se readaptaba, la hacienda se abría al pueblo de una manera que nadie esperaba. Mariana decidió organizar encuentros culturales y talleres, clases de carpintería para jóvenes, charlas sobre restauración, noches de música donde el piano cubierto volvió a sonar con dedos tímidos que aprendieron con paciencia. La gente llegó, se quedó y, poco a poco, la imagen de la mujer humillada se transformó en la de una anfitriona respetada. Incluso quienes años atrás la habían mirado con indiferencia, comenzaron a saludarla con la cabeza baja y la sonrisa franca. Un día, llegó un grupo de turistas en un minibús desde la ciudad vecina. Habían oído algo sobre la hacienda que resurgió, y decidieron visitar. Se llevaron fotografías, fotos que luego se colgaron en redes, y que llegaron hasta el pueblo siguiente. La sorpresa fue colectiva. Aquellos que la habían menospreciado no pudieron evitar una sensación de asombro. Mariana caminó entre ellos sin pretensión, hablando sobre la historia de cada sala, sobre la importancia de respetar la memoria de los lugares. El comentario más repetido fue el que ella esperaba en silencio. ¿Cómo lo hiciste? Ella contestaba con la voz templada, con trabajo, con gente, con decisiones. No fue un milagro, fue constancia. Bruno, que había mantenido su labor dentro de la transparencia que ella impuso, también se vio cambiado. No había habido un único punto de inflexión que lo redimiera, sino la evidencia cotidiana de que la honestidad es una forma de orgullo. Con el tiempo, su actitud fue ajustándose a la ética que Mariana exigía. Hubo días en que discutían políticas de mantenimiento, gastos y a veces desacuerdos. Pero los desacuerdos ahora eran conversaciones adultas, no juegos de poder. Mariana no justificó ni olvidó la sombra inicial. No permitió que su necesidad de reconocimiento la cegara. Bruno aprendió a colaborar dentro de límites. Si alguien había cambiado, fue gracias a la disciplina de la propia convivencia. Años más tarde, la hacienda brillaba en su justa medida. No era ya una mansión inmortalizada en revistas, pero sí era un lugar que combinaba la memoria con la utilidad. El salón principal se usaba para conciertos, la cocina para clases de cocina regional, los corredores para exposiciones,
La fuente volvió a ser punto de reuniones y los rosales florecían en primavera con un perfume que atraía a las abejas. Entre tanto trabajo, Mariana había reconquistado su autoestima. Ya no temía dar órdenes, no aceptaba menosprecios y no permitía que nadie la definiera por su pasado. La propiedad le había devuelto algo más valioso que un techo. Le devolvió la certeza de que su nombre tenía peso. La sorpresa final, esa que el pueblo recordaría en las tertulias, no fue un acto grandioso, sino una constelación de escenas cotidianas. Ver a la mujer que había sido humillada recibir la visita de antiguos conocidos que ahora venían en busca de consejo. Ver a Antonia tomar un té en la galería sin intentar monopolizarlo todo. Ver a Bruno trabajar con el pecho erguido, sin ansias ocultas. Ver a Dalva sentada en la esquina del salón, considerada ya parte de la familia que Mariana había elegido. La imagen que guardaron todos fue la de Mariana parada en la escalinata, con las manos apoyadas en la baranda recién barnizada, mirando el pueblo con la calma de quien ganó no por venganza, sino por constancia. En el epílogo de esta historia, la hacienda no fue un símbolo de riqueza recuperada, sino de dignidad restaurada. El lujo del que hablaba la gente ya no era el que marcaban columnas y frisos, era el lujo de la calma, de la autonomía y de la soberanía sobre la propia vida. Mariana, ahora dueña no solo de la hacienda sino de su historia, organizó una pequeña celebración para el pueblo. Hubo música, comida y un breve discurso. No habló de humillaciones ni de venganzas, habló de trabajo, de límites y de perdón responsable. No vine aquí para convertir a nadie en héroe, dijo en su pequeño discurso. Vine para aprender a ser dueña de mi tiempo y de mi dignidad. Les pido que cuiden este lugar como se cuida a una persona querida. La gente aplaudió con sinceridad. Algunos lloraron, otros rieron. Antonia la miró con ojos nuevos. Bruno, junto a la mesa de herramientas, le sonrió con respeto. Dalva le dio un apretón en la espalda. La hacienda, antigua y renovada, se llenó de vida. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad y la paciencia pueden reconstruir lo que parecía perdido. Los meses que siguieron trajeron nuevas tareas: mejorar la red de agua, asegurar el techo del granero, organizar cursos. Cada meta alcanzada fue celebrada como una pequeña libertad ganada. Mariana dejó de hablar de huir. Hablaba de quedarme, de construir, de enseñar. A través de su ejemplo, otras mujeres del valle comenzaron a pensar que podían poner límites y, con trabajo, recuperar lo que les pertenecía. No fue un movimiento teatral. Fue una transformación paciente que se filtró por las rutinas y las conversaciones. Años después, en la sala principal, hubo una noche especial. Reunió a todas las personas que habían ayudado desde el principio. Fue una cena sencilla, con platos que la gente había traído y con una mesa larga que reflejaba la diversidad de manos que habían aportado. Mariana se sentó en el centro, no como la dueña triunfante, sino como la anfitriona agradecida. Habló poco. Dejó que las historias de otros se filtraran y respiró una paz que ya no necesitaba pedir permiso. Esa paz no era la ausencia de conflictos, sino la presencia de límites y la certeza de haber elegido con coherencia. Antonia, al otro lado, la miró y le dijo simplemente: «Hiciste lo que no me enseñaron. Te pido perdón y te agradezco que me dejes acompañar de otra manera». Mariana asintió. No hubo celebraciones ruidosas. Hubo un entendimiento maduro entre madre e hija. La mujer que había sido humillada años atrás ahora vivía tranquila en la casa que había restaurado con sudor y con solidaridad. Había mucho por hacer todavía. El granero necesitaba puertas nuevas. La huerta pedía rotación de cultivos. La biblioteca buscaba donaciones. Pero el futuro era suyo para planearlo. El pueblo que había observado y a veces dudado, ahora la respetaba de otra manera. A los ojos de todos, la sorpresa había sido que la mujer que fue humillada se convirtió en la persona que, con trabajo y decisión, devolvió a la hacienda su dignidad y la transformó en un lugar de encuentro. No hubo fanfarrias. Hubo visitas, talleres, música y, sobre todo, la certeza de que la vida puede reorganizarse cuando alguien decide no aceptar menos de lo que merece. El brillo que recuperó la hacienda no era el del lujo superficial, sino el de la persistencia. Mariana lo sabía y,
Cada vez que pasaba por la galería por la mañana, miraba las columnas restauradas no como trofeos, sino como recordatorios de que su camino había sido real. Erosión y reparación, dudas y decisiones, búsquedas y límites. Había alcanzado una libertad que no se compra ni se hereda. Se conquista día a día. Al final, la verdadera sorpresa para todos fue simple. La mujer que había sido humillada durante años, heredó una hacienda de lujo abandonada, y la convirtió en su casa, en un refugio para otros, y en una prueba silenciosa de que la dignidad no se pierde, se recupera con trabajo y con corazón. Si te gustó esta historia, dale like y comparte. Cuenta en los comentarios qué harías en el lugar de Mariana, y suscríbete para más relatos que inspiran a reconstruir lo que duele.